Amigos, aquí en estas aguas, Dios eligió a los guerreros de Gedeón o de Gideón. No por su fuerza, sino por cómo bebían el agua. De entre miles de hombres, solo 300 fueron elegidos aquí y con ello se ganó una de las batallas más insólitas en toda la Biblia. Y aquí, detrás nuestro, la cueva de Gedeón. Las aguas son del manantial En Jarod y no se trata de simples aguas, se trata de una prueba, porque desde este mismo lugar se decide quién está listo para la batalla y quién queda fuera del plan divino. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y amigos, gracias por participar y gracias por seguir visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden conseguir Biblias como estas en español con su traducción al hebreo o en hebreo con su traducción al español y camisas como estas del ejército de Israel y no en vano la tengo puesta. Amigos, hoy y aquí mismo voy a explicar, entre otras cosas, los pilares del ejército de Israel que se basan en este episodio, en este capítulo bíblico sobre el juez y el guerrero Gedeón. Vamos a empezar a pasear, vamos a ver mucha gente haciendo picnic porque hoy es un día de calor en Israel. No sé si ellos están conscientes de que se están bañando en aguas que nos marcaron un capítulo imprescindible en nuestra historia. Que aquí estuvo Gedeón, el ejército, que aquí está el monte Gilboa, que aquí murió una vez el primer rey de Israel. Pero bueno, yo creo que toda imagen surrealista nos ayuda a entender y a hacerlos partícipes de lo que está pasando hoy en Israel como a mí me gusta. Empecemos. Amigos, antes de comenzar, quiero enviar acá un abrazo y un fuerte saludo a Daniel Wyszynski, un amigo del canal, guía de turismo en Israel, argentino, que su hijo fue asesinado anoche en Estados Unidos, noticia que ustedes todos conocen, y voy a relacionar esto, pero solo al final del video. Y amigos, si tuviera que ponerle un nombre a estas aguas, a este manantial, lo apodaría la fuente donde Dios probó a los valientes. Estamos en el corazón del valle Israel, Jezreel, al pie del monte Gilboa, como les dije, y aquí brota una fuente de agua llamada en la Biblia En Jarod, pero apodada en Israel En Gidón, o el manantial de Gedeón. Este rincón de la tierra de Israel, rodeado de colinas suaves, campos fértiles y cielos amplios, es hoy un sitio de camping, como ven, de belleza serena y aguas cristalinas. Pero en los días de los jueces, estas aguas fueron testigos de uno de los momentos más misteriosos y decisivos de la historia bíblica. El momento en el que Dios eligió uno por uno a los hombres que acompañarían a Gideón a una guerra imposible contra el enemigo más numeroso del tiempo, los madianitas. En Jarod se menciona en el libro de los jueces, donde el texto ubica con precisión este punto crucial. Cito: entonces Jerubal, que es decir, Gedeón, se levantó de mañana y todo el pueblo estaba con él. Y acamparon junto a En Jarod y tenía el campamento de Madián al norte, en el collado de Moré, en el valle. Porque En Jarod, desde una perspectiva geográfica y estratégica, es una ubicación privilegiada. Primero, porque ofrecía una fuente de agua vital para el ejército que se preparaba para la batalla. Desde aquí se dominaba visualmente el valle Jezreel, porque podemos subir al monte Gilboa con facilidad, donde se extendía el gigantesco campamento enemigo, que según el texto eran tan numerosos que sus camellos eran como langostas en multitud. Además, En Jarod ofrecía una separación física clara entre los soldados de Gideón y los medianitas, permitiendo una evaluación sin interferencias. El nombre Jarod, les recuerdo, está relacionado con el verbo hebreo temer, jared, jaredim, lo que encaja poéticamente con el momento dramático que estaba por venir. Para eso Dios no necesitaba miles de soldados. Dios buscaba algo más: fe, valentía y obediencia absoluta. Gideón había reunido 32.000 hombres, una cifra impresionante, pero aún insuficiente contra los madianitas. Sin embargo, para Dios ese número era demasiado grande, porque si ganaban con tantos, Israel podría atribuirse la gloria a sí misma y no al poder divino. Y cito: y Dios le dijo a Gideón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Entonces comenzó la reducción.
La primera fue directa. Se ordenó a que todos los que tuvieran miedo se fueran a casa, y cito, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Gilad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000, solo quedaron 10.000. Pero presten atención, todavía eran demasiados para los planes de Dios. Entonces vino una prueba desconcertante, silenciosa y aparentemente sin sentido. Fue aquí, en estas aguas, donde Dios ideó la selección final. No sería una prueba de fuerza, ni de habilidad militar, ni de experiencia. Sería una simple observación de cómo los soldados bebían agua del manantial. Y cito, y Dios le dijo a Gideón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, él tal no irá. Gideón trajo hasta aquí a sus hombres al agua. Cito, entonces llevó el pueblo a las aguas y Dios dijo a Gideón, a cualquiera que lamiere el agua con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a la boca, 300 hombres. Solo 300 hombres pasaron la prueba. No porque fueran más hábiles, sino porque, según muchos comentaristas, mantuvieron la vista hacia adelante, demostrando alerta, prudencia y control en el momento de sed y fatiga. Esos serían los elegidos para acompañar a Gideón. Un ejército pequeño, ridículo en tamaño, pero formado por los que tenían un espíritu despierto. Dios entonces afirmó, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. No sé ustedes, pero los que vivimos en Israel vemos el paralelismo con la situación actual desde el 8 de octubre, una a una. Amigos, estoy en el Emek Israel, el Valle Jezreel, para relatar la batalla desde el lugar de los hechos. Les vuelvo a recalcar que el ejército de los madianitas no era un ejército cualquiera. Era una coalición temible formada por madianitas, amalequitas y otros pueblos del oriente. Una fuerza masiva que se había asentado en este valle como una plaga imparable. Frente a ellos, un puñado de 300 hombres, sin armamento sofisticado, liderados por un juez temeroso y por momentos inseguro llamado Gedeón. Pero lo que parecía una locura humana era el escenario perfecto para una intervención divina, porque esta no sería una victoria humana, sino una declaración del poder de Dios. La noche anterior al ataque, Gideón aún necesitaba una señal. Dios, con una paciencia notable, le ofreció una prueba final. Le dijo que bajara al campamento enemigo, hasta aquí, con su criado Fura, y escuchara lo que los madianitas decían. Cito, y aconteció que cuando Gideón llegó, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, y veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó, y cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. El pan de cebada era un símbolo humilde, el pan de los pobres, el pan de los campesinos, como Gideón. Pero en el sueño ese pan pequeño era una fuerza imparable que derribaba tiendas. El compañero del soñador lo interpretó al instante. Esto no es otra cosa sino la espada de Gideón, hijo de Joash, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Gideón, al escuchar eso, comprendió que el temor ya estaba en el corazón del enemigo. La batalla ya se estaba ganando, no con espadas, sino con miedo, con señales, con intervención divina. Regresó corriendo al campamento y despertó a sus hombres. Era hora de actuar. No hay estrategia militar que se le parezca, no hubo emboscadas, ni lanzas, ni escudos. Los 300 hombres de Gideón recibieron una trompeta, un shofar, un cántaro de barro y una antorcha encendida dentro del cántaro. Cito, y repartió a los 300 hombres en 3 escuadrones, y dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. La noche era cerrada, el campamento enemigo dormía. De pronto, en 3 direcciones simultáneas, en este mismo lugar en el que estoy, amigos, en este mismo lugar, Israel rompió los cántaros, alzaron las antorchas y tocaron las trompetas, gritando una frase que no sería olvidada jamás. Por la espada de Dios y de Gideón.
El estruendo de los cántaros rotos, el fuego de las antorchas iluminando la oscuridad, el sonido de 300 trompetas y el grito de guerra resonando en las montañas, todo eso generó pánico absoluto entre los madianitas, que se despertaron creyendo que estaban rodeados por un ejército gigantesco. El texto bíblico describe entonces un caos total dentro del campamento enemigo. En medio de la oscuridad y la confusión, los madianitas comenzaron a matarse entre ellos mismos. Cito: y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Dios puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Es decir, los soldados de Israel ni siquiera entraron en combate directo al comienzo. Fue Dios quien sembró la confusión y el terror. El enemigo, que había llegado como langostas, comenzó a huir, perseguidos más tarde por otras tribus de Israel que se sumaron a la persecución. Y ahora hablemos de la actualidad. El ejército de Israel llamó a su operación en Gaza Carros de Gedeón. No es un nombre elegido al azar, ustedes lo saben, es una aspiración, una referencia directa a este lugar en el que estoy parado ahora, al manantial de antes, a esta historia. A esta victoria milagrosa donde 300 hombres sin espadas, con trompetas y antorchas, vencieron a un enemigo gigantesco sin necesidad de matar. Israel quiso repetir la historia. Quiso que los propios habitantes de Gaza se levanten contra sus opresores, que jamás caiga desde adentro, que el mal se autodestruya. Pero no pasó. Si bien Gaza hoy es ruinas, nosotros aún no logramos casi ningún objetivo. La amenaza sigue, misiles aún siguen saliendo desde allá esta misma semana, hay rehenes bajo tierra y lo peor, los países aliados, los amigos más cercanos, empezaron a mirar a Israel con decepción. ¿Qué pasó con el ejército más ético del mundo? ¿Qué pasó con la imagen de la luz entre las naciones? ¿Cuándo fue que perdimos el rumbo? Amigos, mi silencio otorga, intenta decir mucho. Yo y mis 5 hijos estamos involucrados en el ejército y la verdad prefiero no opinar. Tal vez el verdadero mensaje de Gideón y de este capítulo de la Biblia no era militar. Tal vez no era sobre guerra, era sobre fe, sobre humildad, sobre confiar, sobre no volverse como el enemigo. Cito: porque no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Dios de los ejércitos. Este capítulo debía ser el pilar, y lo dije en 2 videos anteriores que filmé aquí, de los códigos éticos, morales y militares de mi ejército, del ejército de Israel. Volví a hacer este video para que Dios me escuche y lo vean y lo aprendan mis líderes políticos, religiosos y militares. En Jarod y Gideón, lo que todavía no hemos aprendido. No más comentarios. Shalom.